Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva clase de semiología. Vamos a ver hoy un nuevo tema que se titula Métodos de sujeción y de volteo en las especies domésticas, ¿sí? Vamos a empezar en primer lugar definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de sujeción o contención de los animales. Bueno, se define como la restricción de la actividad de un animal por medios verbales, por medios físicos o por medios farmacológicos. Eso significa que existen animales, por ejemplo, que con una sola orden, con un solo sonido, responden a esa orden y automáticamente se quedan quietos. Y esos son obviamente en los casos más excepcionales, animales muy entrenados. En la mayoría de ellos tenemos que usar métodos físicos, que son casi todos los que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Es decir, tenemos que usar algún implemento, tenemos que usar las manos, los brazos para bloquear sus articulaciones o para derribarlos. Y como último recurso, si nada del anterior funciona, bueno, todavía contamos con medios de contención farmacológica, es decir, el uso de drogas que van a servir como tranquilizantes o como sedantes, y eso obviamente que nos va a facilitar mucho más el trabajo, ¿sí? ¿Por qué es importante sujetar o restringir la actividad de un animal? Y bueno, porque ustedes sabrán que nuestra profesión es una de las más riesgosas que existen. Siempre corremos riesgo de salir lastimados porque un animal asustado nos puede atacar, puede huir, y en ese intento obviamente pueden suceder muchas cosas que deberíamos evitar que sucedan, ¿sí? También es cierto que no existe un método de contención que sea igualmente eficaz para todos los casos. Eso implica que quizás si yo conozco solamente una o unas pocas técnicas, es muy probable que no me resulte para todos los animales porque responden de maneras muy distintas a las distintas técnicas que vamos a desarrollar hoy. Es decir, cuanto más herramientas yo conozca y sepa aplicar, mucho mejor va a ser mi manejo con ese paciente. También es cierto que no siempre es necesaria la inmovilización de un animal, es decir, que hay animales que son mansos, que realmente cooperan, que se puede trabajar perfectamente sin la necesidad ni de tumbarlos ni de ponerles bozal. Sí, por ahí no son los casos más comunes, pero en esos casos quizás conviene no forzarlos a algo, la verdad que si no demuestran cierta agresividad. Así se puede trabajar tranquilamente con ellos. Y mucho más importante considerar que el miedo y el dolor dificultan la exploración de un animal. Siempre que el animal esté enfermo, cuando nosotros lo tengamos que explorar, que sienta dolor o que tenga miedo a la situación, miedo a nosotros, porque por ahí somos una persona desconocida, eso puede generar reacciones de defensa a un animal. Y cuando un animal siente esto, obviamente que o se enfrenta al problema o, lo que es peor todavía, puede intentar escapar, así como dijimos al principio. ¿Bien? Vamos a empezar a ver algunas técnicas de sujeción para los pequeños animales, y obviamente que todos saben que estos pequeños animalitos tienen sus armas, sus herramientas de defensa, y muchos de ellos nos muestran antes de atacar, antes de agredir, realmente nos muestran los dientes, pueden colocar las orejas por detrás de la cabeza, es decir, agacharlas, pueden erizar los pelos. O sea, hay mucho lenguaje corporal previo a una situación de agresión, y bueno, si nosotros no interpretamos ese lenguaje corporal, seguramente que va a llegar el batacazo, ¿no? Como ese Rottweiler que ven ahí en la imagen, nunca hay que confiar en lo que dice el propietario, que siempre va a decir que su mascota es lo más bueno que existe, pero como les dije al principio, nosotros para ellos somos extraños, y eso puede llegar a desencadenar una reacción de defensa, ¿no? Imagínense que el comportamiento, la conducta de un animal, de todas maneras, en general depende de su raza. Ya las razas vienen con determinado tipo de reacción, determinada conducta. Depende mucho de su temperamento, que lo vamos a ver más adelante de qué se trata. Básicamente la forma de ser, de reaccionar del animal, y sobre todo de las experiencias previas, es decir, de las experiencias sobre todo con humanos, con sus propietarios, ¿no? A veces tener dueño no significa que un animal sea manso. Muchas veces los perros
sin dueños, o sea, los callejeros pueden comportarse mucho mejor que un perro que sí tiene dueño, que termina siendo un animal salvaje prácticamente, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta que la experiencia con humanos, tanto hablamos de cantidad como calidad de contacto humano, influye muchísimo en la manera en que este animal se va a comportar, ¿sí? Y si este hombre, que es un encanto para los animalitos, para los perros, una vez le pasó esto, le ligó también, bueno, ¿qué quedará para los mortales, para nosotros? No hay muchas herramientas. Tenemos alternativas como, por ejemplo, la sujeción con el bozal. Ustedes conocen seguramente que existen una gran variedad de bozales comerciales, de materiales como por ejemplo el cuero, el metal, otros más novedosos, más nuevos quizás como este de goma, que simula un pico de pato. Bueno, es un implemento bastante cómodo, le genera menos molestia al animal y por supuesto que vienen de distintos tamaños y modelos de acuerdo a la configuración del cráneo del paciente, la configuración facial, ¿sí? Incluso para estos animalitos, estos braquicefálicos, los que no tienen prácticamente hocico, donde cuesta un poco más utilizar este implemento, también existen modelos como los que están observando. Y ese rojito, aunque no parece, créanme que es un bozal, es de verdad un bozal. Lo importante, sea cual sea el que utilicen, el que compren, el que tengan a mano, tiene que cumplir con esta función. Si el bozal tiene que impedir que el paciente muerda. Si el bozal está flojo, si el bozal no es acorde al hocico o al tamaño de la cabeza del animal, bueno, obviamente que no va a cumplir con esa función, ¿sí? Como quizás es difícil que tengamos una gran variedad de bozales para todos los tipos de pacientes que nos toquen evaluar, quizás es bueno conocer cómo podemos improvisar este implemento, ¿sí? Y lo podemos hacer utilizando una venda, una cinta, la correa, la propia correa del animal, y nosotros por ahí usamos el tubo de perfus, ese que se utiliza para pasar suero a los animalitos. ¿Han visto el tubo largo? Bueno, ese material de goma también se puede utilizar para improvisar el bozal. ¿Cómo se hace este bozal improvisado? Bueno, vamos a seguir la secuencia que están viendo en imagen y empezamos en la mitad de su longitud a realizar un doble seminudo, ¿sí? O sea, una doble lazada. Esa doble lazada lo vamos a ajustar, lo vamos a ceñir el dorsal del hocico. Pasamos seguidamente los cabos por debajo del hocico y si es posible, ahí también deberíamos ceñirlos al menos con un seminudo simple, una sola lazada. Dirigimos finalmente los cabos hacia la nuca, donde vamos a volver a ceñirlo. Otra vez vamos a hacer una lazada simple y finalizamos el bozal con un nudo que sea de fácil extracción y que no se ajuste, sino que sea fácil de desarmar, ¿no? Vamos a ver en el video. Entonces, en este caso, con una venda armamos el doble seminudo, colocamos en dorsal. En este caso pasó los cabos por debajo solamente y finalmente atrás en la nuca se vuelve a ceñir y se vuelve a colocar un nudo, ¿sí? Vamos a ver una vez más el doble seminudo, lo armamos por fuera, lo ajustamos en dorsal del hocico. Ahí convendría volver a fijarlo abajo también, una lazada más en la nuca y culmina con el moño. Bien, sencillito. Si no contamos con este implemento tampoco, no existe la posibilidad de efectuar un bozal improvisado, bueno, también podemos sujetar la cabeza del paciente con las manos y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un pliegue de piel, un gran pliegue de piel por detrás de la mandíbula y por debajo de las orejas y de ambos lados a la vez, ¿sí? Con esto nosotros vamos a controlar la cabeza del animal y obviamente que si intenta zafarse, intenta morder, no lo va a poder hacer porque lo tenemos fijo de ambos lados, ¿no? Obviamente que la persona que hace esto no va a poder trabajar. Deberíamos pedirle la colaboración a un ayudante o al propio propietario. Le enseñamos a hacer esta maniobra
y quizás nosotros tengamos que hacer el trabajo, ¿no? Y entonces nos brinda cierto control, de todas maneras, de la cabeza cuando el animal está con miedo, está asustado o se vuelve un poco agresivo. Vamos a ver la maniobra. El pliegue de piel por detrás de la mandíbula y debajo de las orejas. Y ahí quedó inmovilizado y con toda la cara achinada. Muy bien. Bien, lo más común que nos suceda es que tengamos que subir al paciente a la camilla de exploración, y para hacer eso tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Muchas veces los pacientes son pequeños, ¿ya? No son tan pesados. En ese caso es suficiente con brindarle apoyo, colocar la mano por debajo del pecho, ¿sí? Para que se apoye sobre nuestra mano, y también darle contención al cuello, ¿sí? En este tipo de animales, sobre todo en esta raza, el salchicha, como verán ustedes, es un animal que tiene frecuentes problemas de columna. Si el animal viene a la consulta por un problema de columna y nosotros lo elevamos, lo subimos de una manera diferente o muy brusca, no, quizás terminemos ocasionando también mayores problemas de los que ya tienen, ¿sí? Entonces es conveniente efectuar esta maniobra, brindarle apoyo del pecho con una mano y con la otra también estabilizar el cuello, ¿no? ¿Qué hacemos cuando los pacientes son un poco más grandes, un poco más pesados? Bueno, en este caso es conveniente por lo menos tener dos puntos de apoyo. Uno en el tórax, en ese caso podemos pasar los brazos por debajo del tórax o por delante de los miembros anteriores, y también darle apoyo al abdomen, ¿sí? Y la misma consideración, podemos pasar los brazos por debajo del abdomen o por detrás de los miembros posteriores, ¿sí? El problema con esta técnica, que como verán, si soy yo, si es el clínico el que está efectuando esta maniobra, está utilizando sus dos brazos y obviamente queda totalmente expuesto. Si el animal quiere morder en esta situación, bueno, estamos totalmente a la buena de Dios ahí. Así que por ahí es conveniente pedir siempre la colaboración del propietario, que al menos se quede cerca y que maneje, que tenga control de la cabeza de su animal, ¿no? Cuando los animalitos son más pesados, ahí se nota que le está costando un poco más. Bueno, la idea es la misma, el fundamento es el mismo. Se le brinda apoyo al tórax y al abdomen, como dijimos anteriormente, por debajo del mismo o por delante de los miembros. Y quizás en situaciones como esta, cuando ya son muy grandes o muy pesados, pueda resultar incluso peligroso subirlo a la camilla. Así que si se puede y le resulta más cómodo al animal, bueno, quizás sea mejor trabajar y explorarlo en el piso directamente, ¿sí? Una vez que lo colocamos sobre la camilla, lo que vamos a hacer, o lo que quizás sea necesario hacer, es voltearlo, acostarlo sobre la camilla para poder explorarlo más cómodamente o para efectuar alguna maniobra posterior. En este caso lo que vamos a hacer es, con las dos manos vamos a tomar el miembro anterior y el miembro posterior que está hacia el lado del clínico, ¿sí? Nos colocamos hacia un lado del animal y vamos a tomar por encima de él el miembro anterior y el miembro posterior que está próximo a nosotros, ¿sí? Entonces cuando quitamos de apoyo a los dos miembros en simultáneo, obviamente que no le queda otra al animal que caer sobre ese costado, ¿sí? Y ahí lo vamos a mantener en el cúbito lateral. Una vez que está derribado el paciente, es importante efectuar la siguiente maniobra. Con el antebrazo, en este caso la mano que está sujetando el miembro anterior, vamos a hacer presión sobre la escápula o sobre el cuello del animal, y con el antebrazo de la otra mano que está sujetando el miembro posterior, vamos a efectuar presión sobre el flanco del animal, ¿sí? Si eso no alcanza y nuestro paciente sigue peleando, se sigue resistiendo, incluso podemos apoyar el pecho sobre el tórax del animal y bueno, con eso, con nuestro peso encima, ya logremos que se quede quieto, ¿no? Vamos a ver si sale la maniobra. En este caso es un paciente muy cooperador, como verán, y
lo que lograron en este ejemplo, a diferencia de lo que yo expliqué, acá lo hicieron en 2 tiempos. ¿Por qué? Fíjense que lo que en primer lugar intentan es que el paciente, como es un animal pesado, grande, primero se siente, se quita el apoyo del miembro posterior primero y después recién del resto del cuerpo. Bueno, ¿qué logramos con esto? Si el animal es muy grande y muy pesado, y si quitamos en simultáneo los 2 miembros, bueno, el golpe que se puede llegar a dar contra la mesa, primero que no es para nada bueno para el paciente, y mucho menos para el propietario que está viendo cómo lo maltratamos a su animal. Bueno, queda un poco desprolijo, ¿no? Así que en animales grandes y pesados es conveniente hacerlo en 2 tiempos a la maniobra. ¿Se entiende eso? Bien, como les dije, primero quitar el apoyo del tren posterior. Vamos a ver un poco de qué se trata el manejo y la contención de los felinos. Bueno, en este caso, acá quizá donde cambiamos la mayor parte de nuestras explicaciones previas, las que veníamos dando hace un par de años, porque actualmente hay mucho conocimiento al respecto y hay muchos lineamientos que proponen sociedades internacionales de medicina felina, ¿sí? Proponen las llamadas normas amigables o normas amistosas para el trato de estos animales, tanto para propietarios como para veterinarios, ¿no? Entonces, dentro de esas recomendaciones, una de las primeras cuestiones que hay que manejar, y ya desde temprana edad si es posible, se trata del transporte, ¿sí? Y esto hay que empezar a hacerlo directamente en la casa, es decir, nosotros deberíamos recomendar a nuestros clientes a que lo hagan y lo pongan en práctica en sus casas, o bueno, si ustedes son propietarios de gatos, de felinos, también lo pueden poner en práctica en sus casas, ¿sí? Lo primero que consideramos es el momento del transporte, ¿sí? ¿Qué es lo que sugieren? Que el implemento que usemos, estos denominados transportadores o transportines para gato, que existen en diversos modelos, tamaños, obviamente precios también, es importante que el animal lo reconozca, que lo relacione con algo bueno dentro de su casa, y para esta situación incluso no se puede adquirir en el comercio un implemento similar. Bueno, se puede improvisar, como verán en la imagen, con una mochila, con un bolso, con una caja de cartón, con cualquier cosa que el animal, digamos, le brinde cierta seguridad. ¿Qué hay que hacer en la casa con este implemento? Bueno, habría que ponerlo en un lugar en donde le resulte fácil acceder a él. Si es posible colocarlo a la altura, bueno, también es mucho mejor. Les gusta mucho estar en un lugar alto y tener la situación bajo control. Podemos colocar su alimento cerca de la jaula o dentro de la jaula. Se le pueden colocar juguetes en el interior. O sea, todo lo que sea posible para que el animal relacione a este transportador como algo de su casa, como algo propio. Bueno, todo lo que se puede hacer hay que intentarlo, ¿sí? Lo importante es que esta jaula, este transportador, cumpla con esta premisa. Debe ser un lugar, debe ser un implemento que le brinde seguridad, o sea, donde el animal se sienta seguro en su interior, ¿sí? Si bien, como dijimos, todo lo anterior se puede intentar, existen productos comerciales, existen otras alternativas un poco más costosas como estas, pero que también las recomiendan estas sociedades internacionales, que son el uso de lo que ven a la izquierda, la llamada hierba gatera o catnip. Lo que es una planta que le resulta agradable, les gusta a la mayoría de los felinos, ¿sí? No a todos, pero a la gran mayoría les resulta bastante agradable, les gusta comer esa planta. Entonces también podemos colaborar colocando el catnip en su interior o cerca del transportador. Y a la derecha lo que están viendo, ese producto se conoce con el nombre de Feliway. ¿Qué es el Feliway? Es un producto sintético realizado a base de hormonas. Son hormonas sintéticas, feromonas sintéticas, mejor dicho, que simulan la acción de la feromona facial F3. ¿Qué es la feromona facial F3? Bueno, es la feromona que normalmente liberan los felinos cuando marcan su territorio, cuando se frotan contra objetos de la casa, contra el propietario.
Vieron que ellos marcan con la cara. En todos esos lugares que marcan tienen su olor, tienen estas feromonas, y es una situación que a ellos los hace sentir tranquilos, ¿sí? Entonces este producto simula el accionar de esa feromona sintética, esa feromona facial, y nosotros lo podemos usar en sus diferentes formas comerciales. Existen en forma de spray, existen en forma de difusor. Se le puede colocar en la casa, ¿sí? O incluso podemos tenerlo en el consultorio, tanto en la sala de espera como dentro del consultorio mismo, ¿sí? Si se lo va a utilizar para llevarlo a la veterinaria, es conveniente recomendarle que por lo menos tiene que colocarse unos 30 minutos antes del transporte, ¿sí? Digamos, en simples palabras, es muy importante para comprender, para lograr un manejo y una contención adecuada de estos animales, comprender en primer lugar su comportamiento, entender que ellos pretenden ante todo sentirse seguros, sentirse protegidos, y que obviamente todo lo que hagamos que les resulte novedoso, extraño, va a generar una respuesta totalmente opuesta a lo que queremos lograr. Una vez llegado al consultorio, también es conveniente que el transporte se realice con una manta, y sobre todo si es una manta que le resulta familiar, mucho mejor. Y el transporting debe estar cubierto todo el tiempo, todo lo que sea en la sala de espera. Y una vez que se llega al consultorio, bueno, en este momento de explorar al paciente, podemos abrir el transporting y dejar que él, por sus propios medios, decida aventurarse, ¿sí? Tratar de estimularlo a que salga por sus propios medios y bueno, que explore un poco el entorno. Así que esto puede llevar a veces un tiempo bastante largo, ¿no? No siempre todo sucede rápido, hay que dejarlo, que cada uno se tome su tiempo. También es importante, como ven en la imagen de la derecha, que la mesada esté cubierta con un material antideslizante, que puede ser una alfombra, puede ser su propia manta, porque el acero inoxidable les puede resultar un poco desagradable. Entonces, frío, resbaloso, bueno, no suele ser muy amigable para ellos tampoco, ¿no? Es importante que en el consultorio, obviamente, todo sea un ambiente sumamente calmo, tranquilo y silencioso. De ser posible, no hay que efectuar movimientos bruscos, no hay que hacer ruidos fuertes, incluso recomiendan no mirarlo fijamente a los ojos. Bueno, son cosas que uno por ahí podría pensar que estamos todos locos, pero es lo que les digo, actualmente son las normas que se recomiendan para que el manejo y para que los resultados que tengamos con estos animales sean los óptimos, ¿no? A este respecto, también se recomienda el uso de música, visto que la música clásica, por ejemplo, incluso hay compositores que componen música exclusivamente para estos animales, estos sí que están más locos que nosotros, bueno, todavía genera mucho mejores resultados. La música tranquila, ¿sí?, logra a veces también un efecto tranquilizador en ello, como también lo podría hacer en nosotros, ¿no? Y finalmente, si tenemos que sacarlo de su transporte, de su transportín, es bueno hacerlo a través de una manta, si es como dijimos al principio, su propia manta, mucho mejor, o con el uso de toallas. Existen muchas técnicas al respecto, pero la situación es la misma, ¿sí? Básicamente, si nosotros le damos la posibilidad de esconderse parcialmente, incluso con solo esconder la cabeza dentro de esa toalla, y a veces ya eso puede ser suficiente para que nos permita realizar las maniobras que necesitemos realizar posteriormente, ¿sí? Siempre que lo vamos a explorar, es recomendable quizás reevaluar lo que tenemos que hacer e iniciar sí o sí con los procedimientos menos invasivos, los que pueden ser menos dolorosos quizás, y también se recomienda el denominado refuerzo positivo, que lo habrán visto en bienestar animal, que es decir, que si el animal responde, ¿sí?, con un comportamiento, con una conducta que es esperada, que es buena, que es lo que yo quisiera lograr, bueno, se lo tiene que premiar con algún juguete, con alguna golosina, y siempre que
entonces logremos lo que realmente queremos. Si nada de esto funciona, todo lo que dijimos al principio, el animal, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, se sigue comportando como un animal indócil, sigue agresivo. Bueno, en ese caso, como hablamos al principio, tenemos todavía la opción de la contención farmacológica, ¿sí? Siempre que sea necesario, hay que recurrir como último recurso a la contención farmacológica. Bien, con respecto a los grandes animales, bueno, obviamente que si los pequeños hacían daño, ni hablar estos animalitos, ¿no? Que también pueden usar otras armas, ¿no? Además de morder, ellos también patean bastante fuerte, pueden usar la cabeza, como los bovinos cabecean bastante fuerte, ni hablar si son especies, son razas con cuernos o razas astadas, bueno, son armas todavía mucho más poderosas, por ende, toda vez que trabajemos con grandes animales, tienen que tener muchísimo cuidado, muchísimo recaudo de evitar estas situaciones y sobre todo evitar colocarse ustedes mismos en un lugar donde el animal los puede llegar a apretar, a balanzarse sobre ustedes, ¿sí? Si se colocan entre un alambrado y el animal, bueno, a veces se les puede caer encima y ustedes quedan atrapados. Entonces hay que estar pensando constantemente en la seguridad propia, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de inconveniente. Y así como dijimos con los pequeños, el comportamiento de estos animales depende en gran medida también de su raza, de su temperamento y ni que hablar de las experiencias previas, es decir, del contacto con humanos en cuanto a calidad y en cantidad de contacto. Vamos a empezar a hablar de la especie equina y vamos a ver el uso de bozales, así como vimos con los perros al principio. Bueno, también existen bozales comerciales de diferentes tamaños, diferentes materiales, diferentes calidades, obviamente. Y en este caso el bozal comercial lo que tiene son distintas porciones, distintas regiones, que de acuerdo a lo que cubren, por ejemplo, la región que cubre el cuello del animal, el cogote, se conoce con el nombre de cogotera, y la región que cubre el hocico del animal, como en el caso de la imagen a la derecha, eso se conoce como hociquera, y a veces un implemento que cruza por la frente del animal se conoce con el nombre de frentera. Es decir, los nombres de cada porción del bozal tienen que ver con la región con la que se relaciona, con la región en la que cubre, ¿no? Este bozal comercial nosotros lo podemos improvisar de la misma manera, si es que no contamos con el implemento, y lo podemos hacer con una soga, por ejemplo, una soga o maniador, de la siguiente manera. ¿Qué es este bozal improvisado? Consiste en realizar un nudo a nivel del cuello, ¿sí? O del cogote, que va a simular a la cogotera, y una segunda lazada que se va a colocar a nivel del hocico. Lo vamos a ver cómo se hace. En ese caso simularía la hociquera, ¿sí? Es decir, que si nosotros con la soga logramos un nudo que se coloque a la altura del cuello, a modo de cogotera, y con una hociquera, ya con eso estaríamos cumpliendo con los requisitos de un bozal, ¿sí? A esto se lo conoce con el nombre de bozal improvisado o medio bozal. Y existe otra alternativa que es un poquito más difícil de explicar, ya lo van a ver en el video, va a ser más fácil de entenderlo. Podemos enhebrarlo una vez que logramos el nudo del cogote, del cuello. Si lo enhebramos por detrás, es decir, entre esa lazada y el cuello del animal, pasamos por dentro, la lazada que va a envolver al hocico, es decir, la hociquera, bueno, eso se conoce con el nombre de bozal de Warsash. ¿Sí? Ya lo van a ver. Importante que el nudo que se encuentre en el cuello, en el cogote, sea fijo. Eso significa que sea un nudo que no se mueva, que no se ciña, porque si el animal tironea o se acuesta, y si el nudo se llegara a ceñir o ajustar, bueno, corremos el riesgo de que se nos asfixie. En un descuido, tranquilamente se puede asfixiar, incluso puede morir. Y este implemento tienen que tenerlo en cuenta, sí o sí, siempre debe utilizarse en todos los casos, ¿sí? Sea manso, sea agresivo, sea como sea el equino,
siempre tiene que estar presente el medio bozal o el bozal comercial. Vamos a ver cómo se hace entonces. Dijimos al principio, hacemos un nudo fijo, ven que es un nudo que no se ciñe por más que lo tironeen a nivel del cuello, y con una lazada enhebramos el hocico a modo de hociquera, en una cogotera y una hociquera, ¿sí? Entonces con eso tenemos el medio bozal. La segunda opción, pasamos por dentro el cabo largo y la lazada que va al hocico, entonces queda mucho más fijo todavía. Eso se conoce con el nombre de bozal de Warsash. Y una vez más, el nudo fijo en el cuello, en el cogote. Este nudo hay que tratar de que no sea tan amplio que no se pueda zafar por delante, ¿sí? El animal tira para atrás que no zafe. Queda la cogotera, en este caso la hociquera, y ya con eso está armado nuestro bozal improvisado. En segundo lugar, si lo introducimos por dentro de la cogotera, y tenemos el bozal de Warsash. Bien, ¿qué son las embocaduras? Vamos a hablar de estos implementos. Y existen muchos ejemplos de esto. Se denominan embocaduras a todos aquellos elementos o implementos que se introducen en la boca del animal, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, estos productos comerciales, como el que ven arriba, se conoce con el nombre de bridón, ¿sí? El bridón es una pieza articulada en el medio, puede ser metálica, puede ser de cuero, termina en ambos extremos con una anilla o argolla donde se pueden pasar las riendas o las sogas, ¿no? Y el otro implemento, el que ven a la derecha, es el freno, es un poco más complejo, consta de varias porciones, varias partes, y como el bridón también cuenta con las anillas para pasar las riendas o las sogas en su interior, ¿no? Y fijarlas. Entonces, una vez colocados estos elementos en la boca, bueno, obviamente ya vamos a ver para qué sirven, cuáles son sus funciones. Cuando nosotros improvisamos este implemento, lo podemos hacer de esta manera, con una soga, hablamos de bocados, ¿sí? El producto improvisado, introducido en la boca, se conoce con el nombre de bocado. En este caso, lo está colocando sobre la encía, el maxilar superior, puede colocarse en el maxilar inferior, puede colocarse en la comisura labial, en el diastema, en cualquier lugar de la boca. Una vez más, fíjense que en este caso el ayudante está armando un nudo corredizo. Ven que es un nudo corredizo, es decir, uno puede ampliar la lazada y cuando tira del cabo, esa lazada se ciñe, se achica mucho más, ¿sí? Ese es un nudo corredizo en este caso, y como dijimos al principio, colocado en la boca del animal, en la encía, en la comisura, en el diastema, y ya es suficiente, ya cumpliría con la función esta embocadura, que al ser improvisada se conoce como bocado, ¿sí? ¿Cuál es la función entonces que cumplen todos ellos, tanto los comerciales como los improvisados? Es que ejercen presión dentro de la boca en forma directa, como lo son el bocado y el bridón, o indirectamente como lo hace el freno, ¿sí? Cualquiera de ellos entonces, al ejercer presión sobre la boca, sobre alguna región de la boca del animal, permite lograr el objetivo, que es sujetar la cabeza, tener control de la cabeza del animal, y por supuesto, si hablamos de un jinete, bueno, puede llegar a guiar sus movimientos, ¿sí? Con eso el animal responde a las órdenes que le da el jinete. ¿Qué es la mordaza o acial? Bueno, la mordaza o acial, este implemento lo van a ver frecuentemente en nuestro medio. Se trata de un cabo, un mango, que puede ser de distintos materiales, en este caso es un mango de madera, puede ser un mango corto, de unos 20 centímetros hasta 80 de largo pueden tener, todo dependiendo de la distancia que uno quiera tener con el animal y del control que quiera tener sobre él. Este implemento, en uno de sus extremos, como pueden ver, está perforado, y a través de esa perforación pasa una lazada, una soga, y que forma una lazada. ¿Qué hacemos con la mordaza? Bueno,
lo que tendríamos que hacer es, para colocarla y poder introducirla, tiene que permitir la lazada que por lo menos ingrese una mano cómodamente en su interior, generalmente con la mano izquierda si uno es diestro, con la mano izquierda, y coloca la mano dentro de la lazada y toma la región que quiere sujetar. En este caso, como ven en la imagen, el labio superior arriba o la oreja, la base de la oreja, como ven en la imagen de abajo. Entonces uno sujeta con la mano izquierda la región corporal que digamos, a comprimir, y con la mano derecha empieza a retorcer el mango de la mordaza, ¿sí? Una maniobra semejante que digamos, persigue básicamente el mismo objetivo, consiste en realizar fuertemente, tomar fuertemente un pliegue de piel a nivel de la tabla del cuello. Y cuando tiramos este pliegue cutáneo en la tabla del cuello, en teoría estaríamos haciendo lo mismo que cuando utilizamos la mordaza tanto en el labio como en la oreja. ¿Cuál es el fundamento de utilizar esta técnica al retorcer este implemento sobre el labio o sobre la oreja? Que como bien sabrán ustedes son regiones corporales muy sensibles, muy inervadas. Obviamente que esto genera dolor, ¿sí? Al sentir dolor el animal distrae su atención, ¿sí? Y va a estar atento a lo que le estamos haciendo, y quizás con eso uno pueda hacer otra maniobra, puede llegar a explorar alguna región corporal posterior, puede tomar la temperatura, puede sacar sangre, y dejaría cómodamente trabajar a otro operario. Y pasado un cierto tiempo, el dolor, como producto de ese dolor que siente, el animal libera endorfinas, ¿sí? ¿Conocen lo que son las endorfinas? Las endorfinas son opiáceos naturales, uno, el animal o nosotros mismos, todos lo tenemos, liberamos cuando sentimos algo que nos gusta, ¿sí? Como puede ser comer chocolate, mirar una película, mirar a una persona que les gusta, por ejemplo, pero esos son estímulos que hacen liberar endorfinas. En este caso, que quizás el estímulo no sea algo que le agrade, ¿no? En este caso es el dolor lo que está estimulando a la liberación de endorfinas, y como resultado de la liberación de esas endorfinas, el animal se queda quieto, ¿sí? Se produce esta palabrita que ven ahí, akinesia, es decir, el animal se queda completamente quieto, incluso a veces se puede llegar a dormir, puede entrar en un estado como de letargia y puede llegar a dormitar, ¿sí? Conveniente que si van a utilizar esta técnica, ¿sí? Como al comprimir esa región corporal lo que están haciendo es inducir una isquemia transitoria, es decir, esa zona no recibe irrigación por un tiempo, entonces conviene utilizarlo cada 10-15 minutos y volver a soltarlo un poco para que se vuelva a irrigar, ¿no? Si no, podemos llegar a generar problemas mayores si lo tenemos por más tiempo. ¿Cómo hacemos para sujetar los miembros? Bueno, y acá, como dijimos al principio, una de las... está cantando un pitohue, creo, no sé qué significará eso. Vamos a sujetar los miembros, como dijimos al principio. Una de las armas principales que tenían estos animales eran justamente los miembros, ¿sí? Ellos pueden patear, pueden dar manotazos. Así que vamos a ver cómo podemos bloquear esas armas, ¿sí? Y empezamos con el uso de este implemento que se conoce con el nombre de trabón. ¿Qué es el trabón? Bueno, como verán, básicamente se parece a un cinturón, ¿sí? Un cinturón de uso cotidiano. Es un implemento de cuero, puede ser de otros materiales. En uno de sus extremos este trabón presenta una hebilla, ¿sí? Una hebillita con una anilla o argolla, y el otro extremo termina en punta. Y en la mitad de su recorrido presenta distintos orificios de acuerdo digamos, al tamaño del miembro que queremos ajustar, ¿sí? Para ajustar el diámetro. Este trabón puede ser acolchonado, puede no ser acolchonado, hay distintas alternativas, ¿sí? Una vez que se lo coloca, es recomendable colocarlo a la altura de las cuartillas, ¿sí? Y siempre, de ser posible, la anilla y la hebilla deberían quedar en una zona que sea accesible, ¿sí? Si nosotros queremos quitar y desarmarlo, bueno, tiene que quedar o hacia lateral o hacia la parte frontal del miembro, ¿sí? Cosa que sea fácil retirarlo después sin correr ningún riesgo.
como dije recién, entonces se colocan a la altura de las cuartillas y, de ser posible, con la anilla hacia lateral o hacia la parte frontal, cosa que sea accesible para poder quitarlo después, ¿sí? Bien, vamos a ver otra maniobra que consiste en la elevación del miembro anterior. Esta maniobra la van a hacer de rutina prácticamente la mayor parte de las veces que necesiten explorar un equino, y consiste en lo siguiente: la elevación manual, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que está haciendo, en este caso el ayudante. Fíjense, con la mano derecha empuja la espalda, la escápula del animal, para quitarle el apoyo, el peso digamos, el peso de ese miembro, para que afloje, y con la mano contraria, con la mano izquierda en este caso, toma el miembro desde la parte distal de la cuartilla. Entonces, cuando tenemos elevado el miembro de este animal, y nos va a permitir, por ejemplo, si otra persona necesita tomar la temperatura, podría ir tranquilamente a la parte posterior y no hay riesgo de que patee, porque quedaría parado solamente con dos miembros. Eso haría que el animal se caiga. Entonces, con esta maniobra evitamos que el animal patee, pero sobre todo que patee con el miembro posterior de este mismo lado, ¿no? En este caso del lado izquierdo, ¿sí? Si se van a colocar a trabajar, de ser posible, como en este ejemplo, colóquense del lado en que está levantando el miembro anterior, ¿sí? Podemos hacer otra maniobra: elevar al miembro con una soga y con un trabón, por ejemplo. Como dijimos al principio, se coloca un trabón en el miembro posterior, en este ejemplo, con la anilla hacia la parte delantera, y lo que estamos haciendo es, con una soga larga, allá adelante se armó un nudo fijo en el cogote, un modo de cogotera. La soga larga lo que hizo después es enhebrar la anilla, ¿sí?, de este trabón, y nuevamente se dirige hacia adelante para volver a pasar por el nudo de la cogotera, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cuando la soga se tira hacia adelante, ¿sí?, como pueden ver en la imagen, el miembro queda elevado, y de esta manera, quizás atando esta soga a un elemento fijo, a un poste, a un árbol, y uno puede trabajar tranquilamente sin la necesidad de que alguien le esté levantando el miembro, ¿sí? Tengan en cuenta que un equino levanta y descarga su peso alternativamente. Esto lo hacen ellos naturalmente cada 15 minutos, cada 30 minutos. Así que es conveniente, si lo van a elevar, lo van a mantener en esa posición, bueno, traten de respetar ese tiempo que para ellos es fisiológico, ¿sí? No es conveniente tenerlo atado todo un día, porque eso le va a generar algún problema más adelante. Bien. Vamos a hablar de métodos de volteo o de derribo en esta especie, ¿sí? Todos los métodos que van a ver ahora, en realidad son dos nomás los que explicamos, tienen el mismo fundamento. Lo que persiguen estos métodos es reducir, achicar la base de sustentación del animal, y una vez que logramos ese objetivo de reducir su base de sustentación, bueno, obviamente el animal se cae, ¿sí? Todas estas técnicas, cualquier técnica que conozcan, son riesgosas. Todas implican un cierto peligro de traumatismo. Es decir, cada vez que lo hagan, quizás hay que tener en cuenta que el lugar donde lo efectúen sea un lugar blando, que haya pasto, que haya arena, porque, como les digo, los traumatismos en el cráneo, por ejemplo, son bastante frecuentes, ¿sí? Que hay que tener previamente todas esas consideraciones aceitadas. Vamos a ver el método de los trabones para el derribo de los equinos. ¿En qué consiste este método de los trabones? Consiste, como dice el nombre, en colocar 4 trabones, uno en cada miembro, ¿sí? En este caso, el primer trabón que se coloca en el miembro anterior izquierdo se va a llamar trabón fijo, porque a él vamos a fijar el nudo, ¿sí? La soga la vamos a atar en primer lugar a este trabón, y a partir de allí, ¿sí?, la secuencia va a ser la siguiente. Vamos a seguir con el miembro anterior derecho, con el posterior derecho, con el posterior izquierdo, y nuevamente va a volver al trabón fijo y se va a dirigir hacia adelante. Es decir, lo que hicimos ahí es dibujar un rectángulo con la soga, ¿sí? Iniciamos en el trabón fijo y finalizamos nuevamente en el trabón fijo, ¿sí? Una vez que
se tira hacia adelante. Fíjense que tiene que haber una persona sujetando la cabeza en el bozal, otro está sujetando la cola, y puede haber un cuarto operario incluso que puede dirigir la caída. Pero de todas maneras, como les dije, la caída con este método es bastante brusca, ¿sí? Puede llegar a generar traumatismos bastante importantes, y se requieren al menos 4 operarios, 4 personas. Una es la que tira la soga, extremo libre de la soga, otro en la cola, otro en la cabeza, y un cuarto que es el que puede dirigir hacia qué lateral va a caer el animal, ¿sí? Vamos a ver entonces, ellos están colocados los trabones, fíjense, todos cumpliendo con su función, uno en la cabeza, otro en la cola, el que tira el extremo largo de la soga, y finalmente la persona que dirige la caída hacia un lateral, ¿sí? Entonces cuando se ciñen esos trabones, cuando se juntan los miembros, se reduce la base de sustentación del animal y no le queda otra que caer, ¿sí? Les iba a poner el video ahí de los negritos bailando, pero van a creer que estoy traumado con ellos, que es la verdad. Vamos a ver otro método, un poco más seguro, se llama método húngaro. En este caso el método húngaro, a diferencia del anterior, solamente utiliza, bueno, también como el principio, el nudo en el cogote, a modo de cogotera, y se colocan 2 trabones en los miembros posteriores solamente, ¿sí? Entonces el extremo largo de la soga de la cogotera va a enhebrar a las anillas de estos 2 trabones y se va a dirigir nuevamente hacia adelante para pasar otra vez por el nudo de la cogotera, ¿sí? Entonces cuando tiramos hacia adelante, en este caso, el animal se va a sentar en primer lugar antes de caer. Eso es lo que lo vuelve más seguro que el método anterior. Y otra ventaja que presenta es que se necesitan menos personas para trabajar, ¿sí? Vamos a ver al principio. Está haciendo el nudo fijo. Un poco más largo el video, pero sirve también para mostrar el nudo en el cogote. Ya los trabones están colocados en este ejemplo en los 2 miembros posteriores. Se enhebran entonces las anillas de los 2 trabones. Se vuelve a dirigir hacia adelante por entre los miembros. Y ya con eso estaría armado. Entonces lo siguiente es tirar hacia adelante. Otra persona dirige el bozal del cabestro para que no acompañe el movimiento. Y como dijimos al principio, el animal antes de caer primero se sienta y finalmente cae en decúbito cuando lo dirigimos, ¿no? Entonces este método, como dije al principio, como es más seguro que el anterior, incluso se puede recomendar o se puede practicar en yeguas que estén preñadas, ¿sí? Por la seguridad que brinda la técnica. Vamos a ver ahora un poco de la especie bovina. Y para los bovinos la sujeción de la cabeza va a perseguir los mismos principios que el anterior. También existen bozales comerciales de distintos tipos, distintos tamaños. En este caso el bozal cubre el hocico del animal a modo de hociquera, y esta porción que cruza por detrás por la nuca se conoce con el nombre de testera, ¿sí? Con esas 2 porciones ya estaría cumpliendo su función un bozal de bovinos. Y de todas maneras, si no contamos con el implemento, lo podemos improvisar de la misma manera que explicamos para la especie equina, ¿sí? Tal cual se puede improvisar también en esta especie. ¿Qué son las mochetas? Bueno, estos elementos la verdad que son bastante útiles para manejar a esta especie. Son pinzas que terminan en sus extremos, fíjense, con 2 puntas redondeadas, 2 puntas romas. Esos extremos se introducen en el interior de los hollares del bovino y comprimen el tabique nasal, y por eso tienen que terminar en forma redondeada. Tipos existen, bueno, estos 2 que pueden ver. La figura A muestra una pinza, mocheta tipo pinza, y la imagen B está mostrando una mocheta tipo resorte, ¿sí? Cualquiera de las 2 se puede utilizar perfectamente. Como pueden ver, las 2 culminan en el otro extremo también con anillas para que uno pueda atar, por ejemplo, una soga y dejarlo fijo
Ojalá fija la mocheta después a un elemento fijo, ¿no? Para trabajar cómodamente. Si no contamos con la mocheta, se puede improvisar también con las manos. En este caso hablamos de mocheta manual. Y la compresión que tenemos que hacer con los dedos, en este caso la mocheta manual se hace con el dedo pulgar y los dedos índice y medio, no con las uñas sino con la yema de los dedos. Al comprimir el tabique nasal, bueno, el animal directamente deja de pelear, y con eso logramos un control absoluto de la cabeza. De todo, si no es un animal tan grande, no tiene tanta fuerza, bueno, con las manos tranquilamente lo puede manejar. ¿Qué pasa con los miembros de estos animales? Bueno, podemos implementar algunas técnicas porque también patean, a diferencia de los equinos. Tengan en cuenta que en general los equinos patean hacia atrás, por regla general, y en teoría los bovinos patean hacia el costado, ¿sí? Lo hacen más fuerte de esa manera, pero hay excepciones a la regla en todos casos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno se coloca al costado del animal, porque ahí es donde puede recibir una patada. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, esta primera técnica lo que hace, estoy mostrando, se toma un pliegue de piel, el pliegue de la babilla, y se la dirige firmemente hacia proximal, al pliegue de la babilla. Una segunda maniobra consiste en pasar la cola, el rabo del animal, por entre los miembros posteriores y dirigirlo también hacia arriba a nivel del pliegue de la babilla, y también dirigirlo hacia proximal sobre el pliegue de la babilla. Y una tercera maniobra implica la dorsiflexión de la cola, es decir, la inclinación dorsal de la cola, y firmemente, pero con mucho cuidado de no lesionar la cola, de no fracturar la cola. Y cualquiera de estas tres técnicas persiguen el mismo fundamento, ¿sí? Persiguen este objetivo, bloquear la articulación de la babilla, ¿sí? Y con eso intentamos de que el animal no patee, o al menos si patea no va a doler tanto, no va a patear tan fuerte. Vamos a ver un poco. Entonces el primer implemento que hicimos, la primera técnica es elevación del pliegue de la babilla. Casi siempre hay que utilizarla cuando una persona está trabajando. La cola entre los miembros, también dirigida hacia proximal. Y finalmente la inclinación dorsal de la cola, ¿sí? Muy útil, como verán en el video, para trabajar con terneros, por ejemplo, no tan grandes, ¿no? Si queremos voltear o derribar a estos animales, quizás eso sea la forma más eficaz para trabajar, más segura para trabajar con ellos, antes que trabajar de pie. Si queremos evaluar las pezuñas, por ejemplo, los miembros, bueno, esta sería la manera correcta. Habría que voltearlos y después trabajar con mayor seguridad en el piso. Tenemos esta primera técnica que se conoce con el nombre de método alemán o método de Rueff, que consiste básicamente en lo siguiente. En primer lugar, se ata una soga corta al cuello del animal o a la base de los cuernos, la base de la oreja, si tiene el cuerno, obviamente a la base de los cuernos, y se van a efectuar tres lazadas, ¿sí? Se van a hacer tres lazadas. La primera de ellas va a estar a la altura de la base del cuello. La segunda lazada la vamos a colocar en el tórax, ¿sí? A nivel del corazón. Y la tercera lazada la vamos a colocar en el flanco, por delante de la tuberosidad coxal, ¿sí? Algunos autores utilizan solamente dos, algunos utilizan solamente una, es el caso de este último, se coloca a nivel del flanco. ¿Sí? La idea es que cuando una persona tira, ¿sí? Estas lazadas, estos seminudos se van a ceñir, se van a ir cerrando, y la compresión, la presión que siente el animal, sobre todo a nivel del tórax y del flanco, bueno, eso hace que automáticamente se tire al piso. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? En primer lugar, es una técnica segura y requiere de poco esfuerzo, ¿sí? Van a ver que cuando lo practiquen, con muy poquito esfuerzo, con dos personas que trabajen, uno tira hacia adelante y uno hacia atrás, es suficiente para que el animal caiga, ¿sí? Pero la desventaja que presenta es que la lazada número 3, como pasa por la región, muy cerca de la región inguinal, puede llegar a atrapar el pene o la ubre de la hembra, y en ese caso, antes de ceñirlo, traten de tener ese recaudo. Fíjense de que
el pene o la ubre no queden atrapadas en esta lazada porque también la van a comprimir, ¿sí? Vamos a ver el video de cómo se procede. Entonces el animal está atado por su bozal, una soga corta hacia adelante. La primera lazada, en este caso, hicieron un nudo fijo en la cogotera. La segunda lazada a la altura del tórax. Y finalmente la tercera lazada a nivel del flanco, ¿sí? Por delante de la tuberosidad coxal. Detalle de que los tres seminudos estén a la misma altura, tienen que estar a la misma altura. Y entonces tirando hacia adelante y otra persona hacia atrás. Con eso el animal cae al suelo entonces y ahí lo podemos contener con cierta seguridad para trabajar. Ya vamos a ver qué es lo que hicieron ahí al final. El otro método se conoce con el nombre de método italiano o método de Sabot. Este es un poco más complejo, ¿sí? Al igual que el anterior, también hay que sujetar la cabeza con un bozal, una soga corta, y la soga larga que vamos a usar conviene, en primer lugar, enrollarla en dos mitades hasta su mitad, enrollarla en dos partes hasta la mitad, ¿sí? Porque a nivel del cuello vamos a empezar a trabajar, vamos a colocar en la parte dorsal del cuello, vamos a cruzar los cabos por delante de los miembros anteriores, es decir, el cabo que estaba hacia la izquierda va a ir a la derecha y el de la derecha va a ir a la izquierda, y se cruzan entonces por delante de los miembros anteriores y por debajo. Se vuelven a cruzar los cabos acá arriba, en dorsal, en el lomo, y finalmente se dirigen hacia atrás, pero ya acá no vuelven a cruzarse. Acá van a pasar paralelamente sobre la cara interna del muslo, ¿sí? Y ahí vamos a tirar hacia atrás, dos personas, como están viendo, mínimamente dos personas. Una más está sujetando la cola y otra más que va a estar sujetando la cabeza del animal, ¿sí? La ventaja respecto al método alemán de esta técnica es que, como la lazada número 4, la pasada 4, fíjense como no se cruza, sino que ya se coloca en paralelo, entonces no comprime el pene o la ubre, ¿sí? Por eso quizás la más recomendable esta que la anterior, si corremos ese riesgo, pero la desventaja es que obviamente requiere de mayor esfuerzo y mayor personal para trabajar, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo hacen. Ya pasamos por delante los miembros anteriores, se cruzan en el dorso, a nivel del lomo, y las últimas dos pasadas entonces en paralelo por la cara interna de los muslos, ¿sí? Tres personas tirando, faltó el de la cola, y ahí cae el animal, ¿sí? Una vez más, este cuesta un poquito más. Vamos del principio. Entonces empezaron arriba del cuello, se cruzan por delante de los miembros, se vuelven a cruzar dorsal lomo y la última pasada en paralelo, entonces sobre la cara interna de los muslos, ¿sí? En este caso tres personas tirando, haría falta una cuarta que tironee la cola y ya con eso nuestro paciente cayó, y una vez que cayó, otra vez se tiran al piso los ayudantes. Vamos a ver después qué es lo que estaban haciendo. Bien, ese es el método italiano. Entonces, como vieron en los dos videos anteriores, toda vez que el animal se ha derribado por cualquier técnica, por cualquier vía que ustedes conozcan, es recomendable en el suelo también proceder a hacer lo siguiente, ¿sí? Uno se puede colocar con las rodillas sobre el cuello, la base del cuello o la paleta, y fijar el remo anterior, ¿sí? Sobre todo el que está por encima del lado del decúbito, colocarlo sobre el tórax. Con eso fijamos entonces el cuello y el miembro anterior. Y otra persona debería colocarse atrás, y en este caso se puede arrodillar o se puede sentar mirando hacia adelante. Con sus piernas va a empujar el miembro que está del lado del decúbito, y el miembro opuesto lo va a tomar con ambas manos y lo va a dirigir hacia atrás, ¿sí? Entonces con eso estamos fijando a los miembros posteriores, ¿sí? Entonces fijamos el cuello y los miembros del remo anterior y fijamos los dos miembros posteriores, dirigiendo hacia adelante el que está al lado del decúbito
y hacia atrás el que está por encima del decúbito. Entonces con eso lo tenemos fijo al animal, lo tenemos seguro ahí en el piso. ¿Qué pasa con los pequeños rumiantes? Ya para ir finalizando. En este caso solamente la imagen, porque la técnica de derribo es la misma que explicamos para los caninos cuando los subíamos a la camilla, que consistía en tomar el miembro anterior y posterior del lado del decúbito, del lado que lo vamos a voltear, y simplemente quitarlo de apoyo. Una vez que lo quitamos, bueno, cae automáticamente al piso, ¿sí? Y la otra técnica para los ovinos es tomarlo de los miembros anteriores, elevarlo de las dos manos y con las rodillas los empujamos hacia adelante para que adopten esta posición de sentado, ¿sí? Con esto es importante considerar que en la especie ovina no es conveniente sujetarlos de la lana porque obviamente eso puede quizás depreciar su valor comercial si es que es un animal, una raza productora de lana. Y en el caso de los caprinos, en donde quizás también las técnicas son similares, ¿sí? No conviene colocarlos en posición de sentado porque puede llegar a ocasionarle, digamos, un detrimento en el valor de la carne en ese caso. Bueno, es un poco más magro el caprino, a diferencia del ovino, entonces quizás sean más frecuentes los golpes y los traumatismos en la región de la grupa, ¿no? Bien, vamos a ver entonces en qué consiste la posición de sentado. Y con eso podemos explorar tranquilamente la región ventral del animal, y la ubre. Se pueden explorar las pezuñas, simplemente levantando los miembros y colocándolos entonces en posición de sentado. Muy bien, eso es todo entonces por el día de hoy. Es todo lo que tenía para contarles acerca de esta clase. Recuerden que a partir de las 10 de la mañana habilitamos el aula virtual de la UNE, el foro para las consultas que surjan respecto al tema de hoy, ¿sí? Eso es todo, chicos, hasta la próxima.